Buenas tardes, mi nombre es Norberto Mendoza Cruz y les voy a presentar mi proyecto integrador de investigación de los derechos humanos. Disculpen la manera y el tiempo que le voy a dedicar, pero toda la tarde he tratado de subir mi video y más bien sí de realizar mi video, pero cuento con muy poca tecnología, entonces voy a hacerlo con lo que está a mis manos. Entonces les hablaré de la introducción, que como sabemos actualmente en nuestro país se vive una situación económica, política y social muy difícil. Esos cambios para algunos han sido afortunados, pero desafortunados para otros. Esto provoca que nos tengamos que adaptar a nuevas ideologías y sistemas de mercado, pues propicia la libre circulación de bienes, productos y personas. Otro de los hechos que afecta gravemente a la sociedad es la actual crisis económica que se vive y que viene a repercutir en nuestra vida cotidiana. Es en el seguimiento, en el siguiente trabajo que presento es para tratar de entender cómo los derechos humanos han influido en nuestro país con respecto a nuestro entorno social. Trataré de explicar qué nos ha aportado o afectado en la aplicación de los mismos, si se respetan, si se aplican las sanciones correspondientes y qué hace el gobierno para la difusión, así como él mismo entorpece su aplicación. Hablaré un poco de la discriminación que se ha ejercido siempre, sobre todo aquello que se aparta, aquello que es diferente de lo que una sociedad dominante establece, ya sea en lo social, político y cultural. Esto tratando de entenderlos desde su origen. El objetivo de mi estudio es tema de los derechos humanos, es de gran importancia, ya que al conocerlo nos permitirá saber si lo estamos haciendo bien o mal, esto con el fin de reconocer las fallas y poderlas mejorar para poder compartirlas en mi comunidad, para que conozcan qué son los derechos humanos y aplicarlos para una mejor convivencia. También estudiaremos la situación de desigualdad e inequidad de género, raza social, grupo étnico con respecto a los derechos del ser humano. Planteamiento del problema: la violencia implícita de la negociación de los derechos humanos, lo que ocasiona que en diversas regiones del país se hayan alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas y del régimen de derechos humanos. Los objetivos y preguntas de mi investigación son: ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué es la diversidad cultural? El conocimiento de la sociedad hacia los derechos humanos, difusión de los derechos humanos, problemas que enfrenta el país para su cumplimiento. La justificación es esto con respecto al artículo que lo respalda y los estudios que se han hecho, nos indica que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio del 2011, establece que toda persona gozará de derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución Federal, sino que aquellos que comprenden también a los tratados en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte. La determinación anterior se ve reforzada con la integración del principio pro persona consagrado en el artículo primero de la primero constitucional. Por tal motivo se vuelve indispensable conocer el contenido de los tratados internacionales con respecto a esta materia. Un pequeño resumen de lo que es mi trabajo. Hablaré de, por ejemplo, el concepto que son los derechos humanos: son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural, existen en todos los ámbitos y promueve el derecho de la diversidad. Realizando una serie de entrevistas a 8 personas, entre amigos y familiares, me di cuenta que realmente no conocen los derechos humanos e indican que la difusión es muy poca, llámese escolar, aún como se está viviendo ahorita con respecto al bullying.
y estando de moda, o al maltrato de las mujeres en la sociedad. Realmente es muy poco conocimiento que se tiene de ella y es por falta de interés de la misma sociedad. Como parte relevante de la información de la cultura de pleno respeto a los derechos humanos, se ha instrumentado la campaña como parte relevante de la formación de la cultura de pleno respeto a los derechos humanos, y se ha instrumentado la campaña Vamos Derecho por los Derechos Humanos, cuya finalidad es concientizar a las autoridades que tienen que actuar en apego a ley y siempre respetando los derechos humanos de los ciudadanos, pero sobre todo difundir el mensaje entre la población de los cuales son sus derechos, los mecanismos de defensa, las necesidades de defender en caso de que sean violentados, cuáles son sus derechos, los violentados. Esto es teoría para, bueno, esto realmente es una teoría porque en realidad la realidad es otra, ya que son pocos ciudadanos que saben de estas campañas y por consiguiente desconocen sus derechos humanos. El gobierno realmente no ha hecho mucho por orientarnos e informarnos con respecto a este tema. Con respecto al gobierno y de los derechos humanos, también tenemos el problema que con frecuencia los estados hicieron ya un uso indebido de los sistemas con respecto al gobierno a los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para responder a la disidencia y al creciente descontento de la ciudadanía y aplastarlos de modo implacable. Señala un informe del cual saqué esta información, que pues realmente el gobierno pues no ayuda mucho con tanta impunidad que trabajan, y sobre todo que ellos mismos violentan los derechos. Está comprobado que países como México, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron algunos de los más afectados por los abusos y la impunidad ante la violación de los derechos humanos por el mismo gobierno. Entonces no puedes difundir hablando de ellos cuando tú mismo los estás violentando. Las acciones violentas de los organismos de seguridad y la falta de respuesta eficaz de las autoridades para hacer cumplir el respeto de los derechos humanos cada vez complejiza más las estrategias estatales para atender los problemas sociales, por lo que estamos muy lejos de poder aplicar los derechos humanos en nuestro país, desafortunadamente. Un poco también nos pidieron hablar de unos renglones con respecto a una reflexión con respecto a este tema. Entonces encontré una información que me hizo reflexionar, y una parte también es opinión personal. Se las voy a leer. Dice: siempre debemos encontrar una manera de enfrentar los problemas. Para encontrar alternativas debemos realizar una pequeña investigación que nos ayude a clarificar la situación. Esto se puede realizar mediante estadísticas documentales y presenciales de nuestra comunidad, indagando los problemas que enfrenta, identificando cuáles son de mayor importancia y urgentes de resolver. Esto es con respecto a la comunidad. Es muy importante realizar estas investigaciones por medio de estadísticas o entrevistas para saber cuáles son los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad y sobre todo la comunidad. Empecemos por la nuestra. En mi comunidad, por lo que investigué, la inseguridad que se vive no solo en mi comunidad, por lo que investigué, es la inseguridad que se vive, no solo en ella, sino a nivel nacional, ya que la gente vive día a día con el temor de ella, por lo que urge que nuestra comunidad trate de no ser indiferente y organizarnos para poder plantearse soluciones mediante una investigación exhaustiva por parte de todos para encontrar métodos que nos ayuden a solucionarla. Ese para mí sería el inicio, ¿no? Buscar el origen del problema, hacer el análisis de probables respuestas para beneficio, así como después de realizar estas investigaciones, pues plantearlas junto con gobierno para poder buscar una mejor solución entre todos. Bueno, que pasen buena tarde, hasta luego.